Hola, soy Itzel y aunque en mi currículum dice que soy historiadora, la verdad es que aquí no vengo a dar cátedra. Me apasiona la música, me intriga cómo las canciones nos enseñan a hablar, a sentir, a revelarnos. Este podcast no es para dar respuestas definitivas, sino para abrir conversaciones, para compartir lo que sé, lo que no sé y lo que estoy descubriendo junto con ustedes. Y yo soy José Juan Reyes y estoy aquí también para compartir mi experiencia como periodista desde hace más de 30 años. Además de ser profesional en el periodismo, soy melómano desde siempre. Mi experiencia en ese sentido empezó desde los discos que se grababan en acetato o vinil hasta lo digital, que es lo más actual. Y mientras que con el trabajo he tenido la oportunidad de estar en redacciones, camerinos, conciertos y entrevistas, muchas de ellas, muchísimas de ellas vinculadas desde luego a la música. Pero lo que más disfruto es platicar sobre cómo la música nos atraviesa. Así que aquí estamos, padre e hija, riff y palabra, historia y emoción. Bienvenidos a Vintage Pop, el soundtrack de nuestra historia. Hola, pues les doy la bienvenida a este segundo episodio de Vintage Pop. Y pues este fin de semana Caifanes tocó en Vancouver y yo estuve ahí. Y mientras el teatro vibraba con viento, recordé cómo se vive un mismo concierto desde dos lugares distintos. Y pues escuchar música es como mirar nubes, ¿no? Cada quien ve algo diferente. Y pues hoy hablamos de eso, de cómo la música se interpreta, se proyecta y se vive como una pareidolia emocional. Así es. Y bueno, yo no estuve en ese concierto, pero sí he vivido la emoción de acompañarte o de acompañar a esta banda mexicana clásica que tiene muchos triunfos y muchos seguidores. Y ahora me entero de esta presentación que tuvo en Vancouver, lo cual debe haber resonado hasta mi casa porque la memoria está ahí, la memoria está siempre viva. Y en mis años viviendo como fan y testigo de la historia de Caifanes, ahora siento que es muy bueno recordar lo que ha hecho esta banda. Muy bien. Y pues bueno, para empezar, a mí me gustaría preguntarte cómo era cubrir conciertos de Caifanes en los 90. Bueno, mira, fíjate que es un buen recuerdo porque no había tanta seguridad y había, pues sí, había incidentes, pero era todo muy tranquilo, digamos, incidentes de que gente que se pasaba de copas o de otras cosas y acababa ahí atendida por los servicios médicos, pero eso era todo. No había violencia, es a donde quiero llegar. Pero también era muy entretenido porque sin redes sociales, sin teléfonos móviles, todo era como se diría hoy más orgánico, es decir, llegabas y de verdad disfrutabas a la banda, la recibías en ese momento, en esa época, la costumbre era recibirlos con encendedores. La luz del encendedor brillaba en todo el estadio o en el lugar en el que estuviéramos y la banda respondía, ¿no? Eso era otra sensación. Ahora ocurre más o menos lo mismo, pero con la tecnología actualizada, ¿no? Y los Caifanes pues siguen siendo los mismos. Quiero decir que tienen la misma intención, la misma fuerza y las mismas canciones que no han envejecido. No se oyen precisamente ochenteras o noventeras, pero sí han tenido un buen resurgimiento. Siguen vigentes y la prueba está que ahora se presentaron allá en Vancouver. Sí, claro, de hecho es algo que a mí me gusta de esta banda, que yo puedo notar esta referencia a The Cure, a Joy Division, a Pink Floyd, pero no es una calca de esos grupos, ¿no? O sea, es su propia identidad, porque además creo que es una banda que toca temas de espiritualidad, de cultura, de justo, bueno, como yo percibo algunas canciones como Los dioses ocultos, este como esta parte indígena, esta parte de la conquista incluso, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que ahora que empezamos este proyecto, estar en el concierto, me surgió una duda que quisiera preguntarte, es ¿qué buscabas? ¿Qué detalles buscabas como periodistas en aquellos conciertos antes de internet? Bueno, mira, sí era bueno, la mayoría de las veces que los vi, la totalidad, yo creo, fue por una cuestión de trabajo. Y lo que hacía, pues, era seguir ciertas pautas. El concierto había empezado en puntual, tenían todo bien hecho, sonaba como sonaba, desde luego, la banda, cómo se había mostrado, el grupo, quiero decir, y la banda detrás, o sea, la banda, los jóvenes, los fans, todos los que estábamos ahí brincando y cantando o coreando sus canciones, ¿no? Después seguía, digamos, con cuál canción había abierto,
y del desarrollo del concierto, si había habido alguna falla, algo ahí interesante, si ellos habían dicho algo. Generalmente los Caifanes y muchas bandas mexicanas como que no se mantienen o no se quedan al margen de lo que ocurre en el país y con mucha frecuencia, unos más, otros menos, pues hablaban de cosas de sucesos políticos, situaciones que ocurrían un tanto catastróficas o preocupantes en el país y hablaban a favor, en contra, resaltaban siempre la unión y siempre, digamos, esta actitud rebelde del rock, ¿no? Eso siempre se conserva, actitud rebelde que debe estar acompañada de la crítica, generalmente está acompañada de la crítica, y eso era todo. Además, bueno, ¿cuál ha sido la canción más emotiva, la que habían coreado más la gente? Todos esos detalles, detalles y detalles. Y sí, si bien ahora está la tecnología a todo lo que da y podemos hacer seguimientos más puntuales o distintos, y el contenido no ha cambiado tanto. Me parece que la experiencia sigue siendo muy orgánica, muy personal y de ver qué ocurre ahora y con la ventaja de las redes sociales y la tecnología, esta, el ser testigos de la historia, de ser testigos de esta presentación, se convierte en algo mucho más fácil de recabar información y ahora tienes muchas más fuentes. Si quieres, en algún momento puedes ver el concierto con los fans o es lo que hacen la gente con sus celulares, que prácticamente o casi transmiten desde en vivo todo lo que ocurra en el escenario. Y eso es muy interesante. También es muy, muy agradable porque tienes más puntos de vista y la competencia ya no es solo qué va a decir el reportero que estaba al lado de ti o algo, sino qué va a decir la gente, cuál va a ser el video viral o la estadística que marque el momento más interesante del concierto. Eso es otra cosa, pero también sigue siendo la misma energía, el mismo mood, lo mismo interesante de escuchar a una banda como Caifanes. ¿Tú qué me dices? ¿Cómo ves allá al público en Vancouver? ¿Cómo lo viste? Pues yo primero creo que lo curioso es que aunque el setlist sea el mismo, o sea, canciones de los ochentas, noventas, el contexto lo va transformando, ¿no? O sea, creo que tocas dos puntos, ¿no? Por una parte, el cómo las personas viven el concierto, o sea, incluyéndome, o sea, ahora a partir de internet. Y bueno, retomando eso, por ejemplo, para mí escuchar afuera, viviendo en el extranjero, la verdad es que me hizo pensar en todo lo que dejé atrás al migrar aquí, ¿no? O sea, es una canción que siempre me ha gustado, pero ahora me pega de manera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las canciones en las que el público como que se sintió el clímax, así toda la emoción, fue cuando cantaron Mátenme porque me muero. Y creo que es como, para empezar, esta parte nostálgica del mexicano, ¿no? De esta parte dramática, pero al mismo tiempo creo que, al menos eso sentí yo, como que estábamos en la misma sintonía, el hecho de poder gritar cuando me muera y me tengan que enterrar, o sea, sabiendo que estamos lejos de nuestro país, se sintió, la verdad, poderoso, o sea, se sintió una energía, porque además al concierto... suelo ir muy pocas veces aquí porque vienen pocas bandas. El último que fui fue al de Molotov y fue mucho mexicano. En esta ocasión no fue la excepción, mucho, mucho, mucho mexa y sobre todo como que la media éramos de 30 para arriba, ¿no? Eso estuvo como curioso. Digo, en parte, pues la hora no era. Pues sí, no había niños, no había jóvenes, éramos de 30 para arriba, sí, sí se sintió como esa media. Y otra cosa que me llamó la atención fue que, por ejemplo, las cervezas, aquí no suelen estar las personas que van en toda la fila o que se mueven por todo no el escenario, la pista para venderte que tus palomitas, el chesco, la Los cerveza. servidores, los cerveceros, claro. No existe ese ambiente, ni siquiera, o sea, hasta uno mismo extraña esas cartulinas amarillas que te dicen así, chelas frías, guates, o sea, no, o sea, entonces fue como, Y fue que muy forma padre, parte, ¿no? claro, pero por ejemplo, yo tenía sed y no quería moverme de mi lugar, entonces pensaba, ay, es que yo vi que en la entrada estaba el bar, pero había mucha gente, entonces si me salgo me voy a perder la canción, el inicio, o sea, como que esas cosas, me sentí un poco limitada. Y creo que en México no pasa eso. Claro, en México pues, los lugares donde ellos se presentan son enormes, ¿no? Yo la única vez que los he visto antes de esta vez en Vancouver fue en el Vive Latino del 2011 cuando se reencontraron, se reunieron y era la banda que iba a cerrar ese día en el Vive. Y bueno, o sea, se empezó a llenar toda la pista del Foro Sol, que ahora es Estadio GNP.
comenzó a llenarse desde muy temprano. Entonces ellos tocaron creo que a las 8 de la noche y bueno, o sea, el momento culminante fue igual, cuando cantaron Mátenme porque me muero, el efecto de luces, todo el sonido, ¿no? Es escucharlo así al aire libre además, con tanta gente coreándolo, se me quedó muy grabado, entonces yo iba muy emocionada a este concierto, no me fallaron. Y sobre todo fue muy curioso para mí notar como esta humildad en ellos, o sea, creo que pocas veces lo he visto y no sé, igual los que nos escuchan no me dejarán mentir, pero muchas veces pasa que conforme vamos conociendo un poco más a nuestros artistas, tú seguramente lo has de saber mejor que yo porque estabas dentro de ese medio, en camerinos, en entrevistas. Muchas veces el artista no es lo que tú pensabas y pues llega a ser decepcionante o lo que ellos dicen o hacen más bien su canción, su arte, no suelen reflejar realmente su personalidad, ¿no? O su esencia. En este caso me sorprende que para mí se me hicieron unas personas totalmente coherentes, o sea, de verdad Sin poses, ¿no? claro, la verdad, la manera en la que trataron al todo el público cuando terminó el concierto, se quedaron ahí para firmar playeras, chamarras, vinilos, hojas, todo lo que pudieron firmar lo hicieron, atendieron, no sé si a todos los que se lo pidieron porque yo estaba atrás, pero sí vi que se quedaron por lo menos media hora y todos los integrantes, tomando ellos fotos, muy participativos y sobre todo a la hora de despedirse, ellos, cada uno agradeció de verdad a cada integrante del staff que logró pues que el concierto sucediera. O sea, staff me refiero a audio, a los que apoyan a los músicos, por su nombre, todo. La verdad es que pocas veces se ha visto eso y sobre todo también que, por ejemplo, hablaban de una fan que en un concierto, no sé en qué año, después del concierto de Caifanes, se desvivió en el Ángel de la Independencia. Entonces ellos en memoria a ella, en una especie de abrazo a su memoria de esta fan, le compusieron una canción que me parece que es de las nuevas o las más recientes, que se llama Inés. Y la presentaron así como yo lo acabo de contar ahorita, contaron su historia, a eso, a manera de abrazo, ¿no? Y cómo traer su memoria y la historia de esta chica, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí donde todos, pues en un unísono, nos unimos en una canción. Claro, y eso no quiere decir que los Caifanes hayan tenido algo que ver, ¿no? O sea, no lo provocaron. No, no, pero de hecho justo mencionaba este Saúl que lo que más extraño le parecía es que en medios de comunicación no se habló de esa noticia, ¿no? O sea, nadie habló de eso porque existe como este miedo a la salud mental, al tema de la tristeza, de la soledad, ¿no? Que para él pues resulta curioso, El- ¿no? Y la verdad es que cuando yo lo pensé, es verdad, porque ahora teniendo internet, o sea, como dices, ¿no? Todo a un clic a un video, lo que tú quieras, ahí sigue habiendo temas que no resuenan, ¿no? No sé si es porque en la sociedad no interese o qué, pero bueno, al menos expresiones artísticas como la música, pues le siguen dando voz a esas cosas a las que no sé, quién quiera olvidar, ¿no? Para que no queden en eso, ¿no? En una memoria, ¿no? Al contrario, en una canción que pueda seguir resonando, ¿no? En la memoria de esta persona. Inés. Claro, y en la historia del rock, de la música, de todo el mundo, pues hay muchos casos, o hay varios casos en los que por lo que sea, pero hay canciones que son acusadas o son señaladas como el origen o lo que han provocado desde, ¿cómo dijiste? Desvivir, desde que una persona se desviva hasta otras, ¿no? Y son más bien como, no sé si coincidencias decirlo así, pero más bien hablan de otras cosas, no de la música, no del grupo, sino, por ejemplo, recuerdo algún caso de una serie de asesinatos, de esto que ocurre con mucha frecuencia en Estados Unidos en secundarias de adolescentes que por alguna razón enloquecen y entran a su escuela a matar a un montón de niños y lo asociaban con con el heavy metal, por ejemplo, ¿no? Que es de los grupos, de los géneros más satanizados, ¿no? Pero vamos, este es otro caso aquí en nuestro país, pero que también ejemplifica muy bien la historia de la música y el peso que tiene en particular el rock como para influir, no tanto negativamente como para que alguien se desviva, pero sí para reflexionar sobre que no hay que hacerlo, pues. A fin de cuentas, estas canciones, esta música, no digo que Caifanes sea heavy metal, desde luego que no, pero es mucha energía, es mucha entrega, mucha vitalidad y eso habla
no de querer desvivirse, sino al contrario, del placer que es llenarte de energía en cualquier edad o a cualquier edad, ¿no? Ya sea que eres muy joven y tienes muchísima energía, o después para llenar justamente las pilas y sentirte energético de nuevo. Claro, y es prácticamente es como moverte con estas canciones como una especie de viaje, ¿no? O sea, como si estas canciones se transformaran en unas maletas emocionales, donde obviamente pones la canción que te hace sentir nostalgia, la que te recuerda a lo mejor a un ex, la que te recuerda a un amigo, la que te recuerda, no sé, a todo, todas las emociones que podamos sentir y las llevamos con nosotros en cada lugar y pues las abrimos distinto, ¿no? O sea, eso es algo al final que la música puede aportarnos, ¿no? Claro, claro, y por eso aquí en Vintage Pop somos el soundtrack de nuestra historia, de la historia de la música, del pop, desde luego, y eso es muy, muy amplio. La música y el pop, quiero decir, ¿no? Es una cultura que siempre va a estar con nosotros y su historia está muy cercana a todos nosotros. Y por eso mismo también te quiero preguntar si en este concierto tocaron La Negra Tomasa. Esa fue una de las canciones que más pedía la gente, que fue lo que yo escuchaba por atrás. Al final cerraron con Pachuco de Maldita Vecindad. Entonces, Ah, ok. pero de verdad rezo para que Maldita Vecindad venga a Vancouver, porque es una banda que me gusta muchísimo, 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 que nunca he visto en vivo. Y pues bueno, la verdad es que sería algo muy, muy grato para mí poder verlo desde acá, sobre todo porque los espacios aquí son tan pequeños, o sea, digo, en comparación a México, pues estaba revisando en internet que el teatro donde se presentaron aquí en Vancouver, su máxima capacidad es de 1,200 personas. El domingo pasado estaba lleno. Supongamos que fuimos 1,200 personas. En el Teatro Metropolitan caben 3,500. Entre tres mil Se doscientas llena también. y se llena. Entonces, verlos así de cerca, como fue el domingo, la verdad es que se sentía que estaba no en la sala de mi casa, pero a lo mejor en una casa grande o en un cine, no lo sé. Pero es creo que una ventaja de estar lejos, que tienes oportunidad de ver bandas que a lo mejor en México, como son más conocidas, va más gente, pues lo ves más de lejos. Y aquí como pues la comunidad es pequeña, pues se presentan en lugares importantes, sí, claro, pero en lugares como más ad hoc a ese tipo de bandas con ese tipo de público. Desde luego, y en este lugar al que fuiste, ¿has visto antes a otros grupos? No, ahí no. En un hard rock de lejos de aquí, de hecho yo pensé que ya no existían, pero sí, creo que fue después de pandemia en 2023, vi a Molotov. Ah, muy bien. Y el lugar también era así con pocas personas, pues no un Sí, aforo tan grande. sí, el audio la verdad no me gustó nada y creo que a Tito el vocalista tampoco. De hecho, es una de las bandas que también como que ha generado en mí una especie de amor-odio porque pues me gustan sus canciones y nada, o sea, creo que después de ese concierto, la actitud de Tito como que se enojó muchísimo por el audio, o sea, lo puedo entender como artista, ha de ser muy frustrante no poder expresar tu arte como sueles hacerlo, pero No creo era bueno, no se oían bien, ¿qué fue lo que no se oía sucedió? bien, era malo, sí era muy deficiente el audio y pues bueno, no sé, creo que sentí que no pensó en nosotros como público porque ya una vez nos habían cancelado el concierto y lo habían movido de fecha y bueno, todos ahí fuimos, estaba la verdad lejos del centro, o sea, sí, no sé, mucha gente se tuvo que mover desde muchas partes, no era un lugar como céntrico, esta vez Caifanes se presentó en Granville, que es como una avenida tipo Madero, o sea, como en el centro de todo Justo en Vancouver. el centro. Ajá, y la vez de Molotov no, sí fue lejos y él se fue, o sea, a la última, penúltima canción se fue y dejó ahí a los demás integrantes y pues así, la verdad con una actitud un poco, pues eso, ¿no? O sea, que no, brincaba un poco, se diferenciaba un poco de la vibra que teníamos todos los demás. Casi imperceptible también, o sea, yo porque soy fijada y me gusta mucho la música y, bueno, suelo fijarme como en las personas, lo pude notar, ¿no? Digo, tampoco es que arruinar el concierto, pero bueno, fue como una experiencia agridulce del decir, bueno, pues si hubiera acabado de terminar la canción, ¿no? Ya se había echado todo el concierto así, como Claro, pésimo, pues ya, ¿no? Que nos sea sus últimos mejores 5 minutos, ¿no? En el caso de claro. me sorprendió que la verdad el audio súper bien, todo muy bien cuidado, este, todo muy padre. La verdad es que un concierto inolvidable. Sé que es la segunda vez que se presentan en Vancouver. Estuvieron en invierno el año pasado, en diciembre, noviembre del año pasado.
y yo no los vi hasta esta vez y bueno, la verdad es que espero que sigan viniendo porque pues es una experiencia muy, muy padre, muy única, sobre todo porque le tengo como a muchas de sus canciones. eh, Me llevan a diferentes momentos de mi vida, ¿no? O sea, su primer disco, como que, bueno, el primer disco de Caifanes, ¿no? Como tal, me lleva a mis memorias de niña, porque sé que a mi mamá es una banda que a ella le gusta. Después, como en secundaria, esta parte en la que uno se va buscando a sí mismo como que la identidad, ¿no? Empiezas, Claro, claro. ¿no? A explorar cosas diferentes. Y pues yo lo sé desde tu época, ¿no? O sea, desde siempre, pues Caifanes es diferente, ¿no? O sea, toca otros temas políticos, podría decirse, espirituales, de amor, de todo, un rock diferente, ¿no? O sea, un rock en su estilo, claro. Y, y pues sí, me gusta. Claro, y eso es lo que los hace vigentes, ese nivel que lograron alcanzar con la música. No digo que sean virtuosos, sí son muy buenos músicos, definitivamente, pero también las composiciones están muy bien hechas y hay muchos mitos en torno a su propia historia y de por qué son tan buenos, ¿no? Uno de ellos que me parece que es muy poco sonado, que el primero, hay un guitarrista muy bueno estadounidense, Adrian Bellew, que tocó mucho tiempo, ha tocado mucho tiempo con King Crimson, una de las bandas de rock progresivo pues, más reconocidas, más importantes en la historia, no solo del género de la música de rock progresivo y de la historia de la música de rock, ¿no? Y se supone que cuenta una leyenda oscura que en el primer disco de Caifanes él los acompañó, él tocó algunos riffs, hizo algunos arreglos para las canciones y por eso son tan buenas. Nunca se ha comprobado, yo que sepa, no hay nadie que lo haya desmentido ni que lo haya comprobado, y ellos en la banda pues jamás lo han mencionado. Pero es un mito, es un buen mito, me parece que de todos modos, aunque no haya sido así, o que haya estado presente también es muy buen músico, Adrian Bellu, es guitarrista, eso habla del nivel que tienen Caifanes desde el principio, ¿no? O sea, un músico prestigiado como el que menciono, no iba a tocar con cualquiera, y los Caifanes no son cualquier banda, son muy buenos músicos y su música, sus composiciones están hechas de una manera maravillosa. Eso, ¿no? Era lo que hablábamos en el capítulo, en el primer capítulo, ¿no? Que es como este estereotipo que se tiene de las bandas de rock, ¿no? Sin realmente a lo mejor darse la oportunidad de quitar como esos prejuicios y permitirte escuchar la música, las letras, la intención y eso, ¿no? Y todo lo que tiene Caifanes en cuanto a música, en cuanto a letra, muy padre, la verdad, ¿no? Claro, La que explota, bueno, es una canción, la verdad, muy bonita, ¿no? Muy, muy, muy hermosa. así es, así es. Y bueno, lo que pasa también es que el rock es como el niño malo de la música, ¿no? El rock en general. Y ellos tienen conservan ese espíritu, desde luego, lo tienen también desde el principio, un espíritu más bien, pues, rebelde. Y eso es universal en este momento, es universal por muchas razones, porque no solo porque nos ayuda a permanecer críticos frente a la realidad, que a veces es muy dura y muy desagradable, sino porque además la pasamos muy bien con la música, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y sobre todo, creo que lo que también me gusta mucho de ahora es que puedes disfrutarla de manera digital, ¿no? Que quizá con estas nuevas plataformas o incluso en nuestros celulares, en otras consolas, el audio se escucha a lo mejor más limpio o mejor, o si Claro, quieres claro. regresar como a sentir, a vivir la experiencia de cómo realmente se hizo ese momento, esa canción, ese disco. También están las versiones en cassette, en CD, donde pues puedes a lo mejor escuchar ahí pues, el audio como era, ¿no? Quizá ya no tan limpio como se puede escuchar ahorita. Fíjate que algo que también me pareció curioso es que nunca he visto un vinil de ellos y ese día una persona llevaba uno y me puse a investigar y resulta que no hay viniles, o sea, casi no hay, ¿no? Y comentaban los Caifanes que pues no era cosa de ellos, ¿no? Era cosa realmente de su disquera que no había visto como la necesidad de hacerlo, cuando creo que realmente su público sí lo compraríamos, ¿no? Y además, No, claro, claro. pues Fíjate que hay dos momentos en ese sentido con sus grabaciones. Los primeros discos, déjame recordar muy bien, no me sé toda su discografía, pero bueno, la mayoría de los primeros discos, el primero, desde luego, existe en acetato. El original es muy difícil de conseguir y cuando lo logras resulta carísimo.
Y luego a mediados de este siglo, yo creo como el 2010, 2012, un poco antes, un poco después, surgió una caja. La disquera editó una caja con todos sus discos, como Caifanes, no como Jaguares, o creo que incluyeron también a los Jaguares, no estoy seguro. Pero es una caja muy interesante porque además se vendieron los viniles de manera individual y todos son de Picture Disc. La portada está impresa en el acetato y tienen un sonido muy, muy bueno. Es una reedición ahora también de colección, difícil de conseguir, por eso mismo muy cara. Pero este fan que tú me comentas ahora que llevó su disco, lo hizo pues con mucho orgullo, porque no cualquiera los tiene, y menos yo creo que en Canadá. Claro, con razón el chavo estaba hasta enfrente y se lo firmaron todos los integrantes. Yo lo vi Claro, y se claro. lo firmaron, claro. Pero ahora entiendo por qué. Sí, 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 no son tan fáciles de encontrar, no son tan comunes, digamos, y sí, depende de la disquera, ¿no? No sé, ahí las razones serían otras, quizá comerciales, no lo sé, pero sí son muy buenos sus discos. No, pues la verdad es que eso también es lo que me gusta de este proyecto, ¿no? De Vintage Pop, ¿no? Que no solo podamos hablar de cosas que están archivadas, ¿no? Sino de lo que se siente, lo que estos objetos nos pueden llegar a generar, ¿no? O estas. Claro, claro, ya algo que lo mencionabas hace un momento, también seguramente vamos a presentarles, vamos a platicar con ustedes sobre cómo se escuchaba la música, o sea, los aparatos, los dispositivos para escuchar música, ¿no? Me refiero a los cassettes, el Walkman, después el Discman y ahora los celulares con las playlists, ¿no? Claro, el iPod también, que También eso. yo, pero también el iPod fue. Claro, sí, sí, claro, claro. Todos estos dispositivos que han cambiado la manera en que lo escuchamos, sí, mejor, más limpio, todo esto, pero sigue siendo la música lo más importante. Y es una historia muy interesante. Claro, y la verdad es que a mí también me llamó la atención en este concierto, que la manera incluso de vivir un concierto es a través de la pantalla. Vi muchas personas a mi alrededor, iniciaba la canción y toda la canción grabando y en lugar de ver hacia el escenario, veían a través de la pantalla, ¿no? O sea, es curioso. No lo juzgo, creo que pues cada Claro, quien veían puede la... vivir su Claro, música como quiera, pero a mí se me hace curioso porque yo no suelo sacar mi celular porque las veces que lo he intentado me acabo distrayendo con lo que estoy viendo y no grabo bien o grito en mis videos. Pero creo que también eso es algo muy, muy curioso, ¿no? Que ahora las generaciones, a pesar de que pues seamos personas que no nacimos como estas generaciones nuevas que día uno con la tecnología, pues al final de cuentas Internet se vuelve este espacio de memoria digital, ¿no? Este nuevo lenguaje digital, ¿no? Al que puedes recurrir siempre, ¿no? Supongo que pues quizá habrá gente que lo suba para su TikTok, para su Instagram, o otros que simplemente lo quieran, pues, de recuerdo, ¿no? no se pierdan, ya saben, apenas iniciamos con este proyecto y vienen muchos, muchos más. Nos ubicaremos en el siguiente, en los años 70, una revisión del género más popular y difundido en la actualidad, que es el punk. El punk, creo que por ahí dicen, no ha muerto, está vigente, y hay muchas manifestaciones, me parece, de que este género está vivo y muy cerca de todos nosotros. Y si les gustó este episodio, pueden escuchar también a Jaguares, a Maldita Vecindad, o a Zoé, a Cris Molotov, Rosa, claro, Top, pues todos han creado su propio lenguaje emocional, ¿no? Nos así vemos en es. el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Esto es Vintage Pop Y es el soundtrack de de nuestra nuestra historia. historia.